Bueno, vamos retomando. Entonces, nos quedamos con la pregunta de qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Que un poco implica por qué sería esto importante para el psicoanálisis, porque este planteamiento de Lacan, mejor dicho, ¿por qué este planteamiento de Lacan? ¿No? ¿Cuál es la intención de proponer el sujeto supuesto saber como un concepto que implique de alguna forma a los psicoanalistas? Entonces, para ello tengo otra cita, seminario 15, clase del 7 de febrero del 68. Dice Lacan: el sujeto supuesto saber es justamente sobre lo que él, el psicoanalista, se apoyaba, a saber, la transferencia considerada como un don del cielo. Ahora van a ir viendo cómo la cosa se pone cada vez más mística, porque el punto de llegada, ustedes ya lo deben haber calculado, es Dios, ¿no? Entonces, es justamente lo que él, el psicoanalista, se apoyaba, a saber, la transferencia considerada como un don del cielo, pero que también, a partir del momento en que se comprueba que la transferencia es el sujeto supuesto saber, él, el psicoanalista, es el único que puede poner esto en cuestión. ¿Entienden el problema? El sujeto supuesto saber es un requerimiento para iniciar el dispositivo. No solamente el dispositivo, el discurso psicoanalítico. Y al mismo tiempo es el analista el único que puede poner eso en cuestión. Es que si esta suposición es en efecto muy útil para embarcarse en la tarea psicoanalítica, ¿cuál es la suposición? Que hay un, llámenlo como quieran, el omnisciente, el otro, dice Lacan, que ya sabe todo eso, todo lo que va a pasar. Por supuesto, no el analista, pero hay uno puede jugarse, ¿sí? El analista no sabe si hay un sujeto supuesto saber, y sabe incluso que de lo que se trata en el psicoanálisis consiste precisamente en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber. De lo que se trata en psicoanálisis consiste precisamente en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber. Entonces el psicoanálisis consiste en eliminar esta función, pero no porque el analista no sabe en realidad, o porque este sea un engaño de semblante para entablar la transferencia. Hay que borrarlo del mapa porque no hay un lugar donde esté el saber. Por eso hay que borrarlo del mapa, ¿entienden? No hay un otro omnisciente que todo lo sepa. Y ese es precisamente el problema central de la neurosis. Que no hay un otro omnisciente que todo lo sepa. Y al mismo tiempo que lo hay. Ese es uno de los motivos fundamentales del sufrimiento neurótico. Que hay otro que sabe y yo no. Igualmente, recuerden que nos quedaba pendiente el otro problema, sobre si el otro sabe o no sabe, ¿sí? Y les traigo esta cita para aclarar esa cuestión. Y aquí la cosa se vuelve realmente complicada. Entonces ahora sí, prepárense porque ahora estamos empezando. Lo demás fue la introducción. Este es el verdadero problema. Si no me siguen en algo, me detienen, preguntan y vuelvo. Dice Lacan en el seminario 16, clase del 4 de junio del 69. También les dije, y de todas maneras, que el problema de nuestra época, de la coyuntura presente en el psicoanálisis, solo debe tomarse como uno de los síntomas de que es seguro que no existe este sujeto supuesto saber. El problema de nuestra época, de la coyuntura presente en el psicoanálisis, debe tomarse como uno de los síntomas de que es seguro que no existe este sujeto supuesto saber. ¿Cuál es el problema de nuestra época? Que no hay sujeto supuesto saber. Esta época, que es la época coyuntural del psicoanálisis, tiene un síntoma. Y el síntoma de esta época es producido por el hecho de que no hay sujeto supuesto saber. Nada indica, en efecto, que el otro, ese lugar único donde el saber se reuniría, sea uno. Nada indica que el otro sea uno. Ahora voy a lo del uno, que es todo un tema también. Por ahora síganme con esta idea. Que no sea, como lo es el sujeto, significable únicamente por el significante de una topología particular que se reduce a lo que concierne al objeto A.
Y acá, en esta frase que sigue, Lacan plantea otra vez todo lo que les vengo contando. El psicoanalista induce al sujeto a comprometerse en un camino en el que él lo invita al encuentro de un sujeto supuesto saber, en la medida en que esta iniciación al saber debe conducirlo a la verdad. Pero cuando la operación termina, hay una evacuación del objeto A y la verdad esa queda rechazada. ¿Entienden cuál es el problema? Es que el psicoanálisis ya implica todo ese camino. El primer paso de suponer un saber, de incitar al sujeto a apuntar a ese saber y terminar por decirle, uy, a que no sabe, no hay. ¿Entienden el problema? Yo lo quiero ver si logro transmitirles, es lo fuerte de la idea. O sea, que el problema de nuestra época, justamente el de la coyuntura del psicoanálisis, es que no hay sujeto supuesto a saber. Que después de Nietzsche y el siglo XIX tenemos ese problema. Es un problema propio de nuestra época, sí. Yo te quería preguntar, pero esto que vos estás planteando en el psicoanálisis como problema, ¿no tiene también que ver con un juego que se da? Como que en un momento se supone y luego se crea. ¿O es un problema? Para mí es el problema, no, porque es el problema de toda disciplina. O sea, ese punto es central en lo que yo trato de exponer. No se trata de un engaño en el que se le plantea al paciente la suposición de que hay saber para que después descubra que no hay saber. Este problema es el problema de cualquier disciplina científica, que apunte al saber. Cuando apunta al saber, supone un saber. Ahora, puede ser que el resultado de la experiencia científica sea darte cuenta que no hay. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Por eso es el dilema del sujeto supuesto a saber. Ese es el dilema, que es las dos cosas. Voy a llegar hasta ahí. Para mí, el punto que quiero desarrollar ahora es el problema del uno. Porque el verdadero problema de si el sujeto, si el otro sabe o no sabe, es, como dice Lacan, nada que nos indica en efecto que el otro sea uno. Y ese uno en Lacan es con U mayúscula. Es decir, que no puede afirmarse que no es como el sujeto. Porque el sujeto es precisamente significable por el significante, ¿no? Entonces, como es significable por el significante, no puede ser uno. Es un problema propio del significante. En la estructura de Lacan, una de las características centrales del significante es que nunca es en sí mismo el significante. Siempre es en una relación covariante con los otros. Entonces, un significante solo es lo que no son los otros significantes. Eso quiere decir que esencialmente no es nada. Un significante no es nada si no puesto en relación con otros significantes. Entonces, claro, si un efecto del significante es el sujeto, al sujeto le pasa lo mismo. El sujeto nunca es uno, nunca es nada y no es esencial y no es idéntico a sí mismo. Es el problema de palabras en psicoanálisis como identidad, personalidad, que son muy propias de la psicología y está muy bien, pero en el psicoanálisis lacaniano las cosas empiezan a andar mal, porque ¿qué significaría personalidad? ¿Entienden? ¿Qué significaría, por ejemplo, la palabra coherencia? Si la única coherencia es una relación covariante con lo demás, ¿quién es idéntico a sí mismo? O sea, ¿quién es sí mismo? Esa es la pregunta, ¿entienden? ¿Quién es yo? Entonces, está bien, el significante es así. Por ende, el sujeto que lo produce, que es producido por el significante, también. La pregunta es, ¿el otro es uno o no es uno? O sea, tiene este mismo problema de que siempre está en relación con otros elementos covariantes, o él sí es uno, y ese uno es idéntico a sí mismo, es alguien inmutable y por ende es algo esencial. Porque si el otro es producto del significante, entonces no puede ser uno. Y si no puede ser uno, no podemos afirmar que hay un saber absoluto. Puede haber un saber. Ahí va la respuesta a la pregunta. ¿El otro sabe? Puede ser que sepa. El problema es que ese saber no es un saber uno. No es, vamos a decirlo todo compacto, no es un saber, con guión. No es un saber. Es un saber significante. O sea que siempre es dos. Siempre es al menos dos. Puede ser 4 también. Pero si ustedes parten del supuesto de esta relación, entonces necesariamente tienen que admitir que este como tal no es nada, sino puesto en relación con este otro. ¿Sí? Esto genera que la clave de la esencia del significante sea precisamente el vacío.
justamente un vacío de significación, con lo que vos preguntabas, que solo tiene sentido puesto en relación con algo más. ¿Vamos hasta ahí? Si el sujeto es un producto de esto, al sujeto le sucede lo mismo. Si vos le cambiás el S2 a este S1, este sujeto es otro. Y después otro. Y después otro. Entonces tiene un problema ontológico serio, que es, y al mismo tiempo no es. ¿No? Las dos cosas, el problema de Heráclito. ¿Este río es el río o no es el mismo río? Y sí y no. O sea, es el mismo río en el sentido que se sigue llamando Río de la Plata. No es el mismo río en el sentido de que el agua no es la misma. Entonces, ¿el río es o no es? Sí, pero la existencia que tiene no es una existencia esencial, idéntica a sí misma y que se mantenga constante en el tiempo. ¿Entienden lo que trato de decir? Es el problema del alma, que también es el problema de Dios, porque Dios sí es. Dios es uno. En eso estamos claros, ¿no? Nuestra tradición judío-cristiana plantea que Dios es uno. Y si es uno puede tener un saber absoluto, pero si el otro es también en estricta relación con el significante, entonces ese saber no puede ser absoluto, porque no es idéntico a sí mismo. O sea que ese saber es mutable, o sea que no es absoluto, porque está barrado por ese problema. ¿Me siguen? Ustedes me dicen si me siguen o ya los perdí, ¿eh? Vamos a la cuestión del uno. Hay en toda la obra de Lacan un problema con el uno. El uno, en diferentes momentos de la enseñanza de Lacan, está representado por distintos problemas que él ataca de distintas formas. Por ejemplo, el uno es representado en ciertos momentos por el eros de Freud, ¿no? ¿Se acuerdan? El eros como esta fuerza que tiende a la unión. En otros momentos, por ejemplo en el seminario 20, es el problema del amor en la filosofía, que el amor tiende a la unión. En el seminario 8 está el problema del mito platónico del amor, ¿no? ¿Se acuerdan de estos dos que son uno, después se dividen, entonces pasan toda su vida buscándose? Obviamente el problema de Dios como uno con mayúsculas, ¿se entiende, no? Uno. No, o sea, si algo es uno, no opera con ese problema. O sea, que es previo o que está por fuera del significante. Y en Lacan no hay ninguna realidad prediscursiva. Entonces no hay por fuera del significante. Otra forma de trabajar este problema en Lacan es la idea de la esfera. Lacan critica muchísimo la idea de la esfera, porque en toda la tradición occidental de los últimos 2500 años, la esfera funciona como la forma perfecta. También critica el problema de la esfera, tanto desde el postulado del mito platónico del amor, como toda la idea de las órbitas de los planetas, bueno, la idea atómica. Piénsenlo, todo en nuestro orden mental implica el círculo como la perfección. Casi cualquier cosa, desde la célula, el átomo, los planetas, las órbitas, ¿sí? Y a todos estos ejemplos, Lacan responde que hay uno, o como dice Lacan también, hay del uno, o hay de lo uno. Hay del uno, pero ese uno es el uno del significante. Y el problema del uno del significante es que en realidad es dos. ¿Entienden? Es el mismo problema de Heráclito, es el mismo problema del río. Claro que hay del uno, pero ese uno es el uno del significante. Entonces ese uno ya tiene en su existencia la implicación de que siempre son dos. Y entonces ahí elimina el verdadero problema de lo que puede ser reducido a una mónada, ¿entienden? A lo que puede ser uno nada más. Y con eso tiene resuelto todo el problema, excepto porque entonces el otro también. Entonces, ¿sabe o no sabe el otro? Puede ser que sepa, pero ese saber no es un saber. Y si no es un saber, y esto es lo importante, ya no nos sirve de nada. Porque el único otro que nos sirve para sostener sujeto supuesto saber es precisamente el otro del un saber. Si no tenemos un saber, está igual que nosotros el otro, ¿entienden? Y si está igual que nosotros ya no nos sirve de garantía.
Y si no nos sirve de garantía, entonces ¿qué está garantizado? Porque si no hay otro del otro, ¿quién garantiza al otro? Y si el otro no garantiza, entonces ¿a nosotros quién nos garantiza? ¿Entienden el problema? O sea, que en este punto el uno sería Dios, o sea, el que sirve Claro. sería Dios. No escuché lo segundo, ¿qué? El que sirve, el que presenta la garantía sería Dios. Es el único uno, es el único otro que te sirve para eso. Todo lo otro es un otro muy científico. Nosotros necesitamos de los otros. Todo necesita del otro para hacer la garantía. Si no tenés eso, todo el mundo se vuelve en una cosa más complicada para un neurótico. Es decir, nada significa nada, nada está dado de antemano. Como decías hace un rato sobre lo del destino, las cosas pasan por algo, todo eso se pierde, porque eso solo se sostiene si hay un saber, y si no hay un saber, entonces estamos todos igual. O sea que alivia, imagínate Claro. un poco que uno Yo creo- piense que hay algo. Es que genera dos problemas que son al mismo tiempo contradictorios. Es que por un lado alivia y por otro lado tortura. Porque esencialmente el problema neurótico es que hay otro y ese otro sabe y yo no. Entonces, ¿cómo llevo mi vida? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Cómo debería hacerlo? ¿No? Entonces, claro, es verdad. Alivia en un sentido y en otro sentido tortura constantemente. Que son las dos cosas que le pasan al neurótico constantemente. Entonces, retomemos nuestro camino. Lo que nos restaría para terminar es discutir qué es lo que tenemos que hacer con ese sujeto supuesto saber, ¿no? Cómo opera el analista sobre ese saber que no es de nadie y no depende de nadie. Voy a leerles una cita. Esta es la última cita, así que es un poquito más extensa y la vamos a ir partiendo y la vamos explicando, ¿sí? Para los que la van a rastrear, es del seminario 16, clase del 30 de abril del 69. La camina hablando del psicoanálisis, ¿no? Entonces dice, se trata entonces de saber si este saber, el del psicoanálisis, se trata entonces de saber si este saber en vías de progreso ya está o no en algún lugar. Eso es todo en realidad. Esa frase es todo. Lo que se trata es de saber si el saber que está en vías de progreso para ustedes ya está o no en algún lugar. ¿Entienden? Imagínense que este lugar es el lugar donde está el saber. Y ustedes van hacia allá. Claro, entonces dicen, bueno, hoy yo tengo 0 de saber. Pero si leo un par de libritos, mañana tendré 1. Si investigo un poco más, mañana tendré 5. Y así, eventualmente, llegaré al saber. El problema, dice Lacan, todo de lo que se trata en la relación con el saber es si ese saber ya está en algún lado o no. ¿Entienden? Muy pocos dijeron que sí. ¿Alguien no entiende? El problema es si yo supongo que este saber está en algún lado o no. Porque la diferencia es que si eso ya está en algún lado, lo único que tengo que hacer es caminar en esa dirección para descubrirlo. ¿Sí? La pregunta es, ¿el saber del psicoanálisis opera así? No sé, no sé, adelante. Esa es la pregunta. ¿El saber del psicoanálisis opera así? Es decir, ¿ya hay un saber en algún lado y nosotros vamos hacia allá? ¿O no? Con esa duda estamos. Planteado eso, sigo. Este es el problema que planteé en términos del sujeto supuesto saber. Eso es sujeto supuesto saber. ¿Entienden? Si ustedes suponen o no suponen que ya el saber está en algún lugar. Que ya está terminado el producto en algún lugar. Perdón, eso lo leí. Y aquí vamos a tener que hablar un poco de ciencia, porque este punto es central. Este es el problema que planteé en términos de sujeto supuesto saber. Punto seguido. El paso de la ciencia consistió en excluir lo que tiene de místico la idea del conocimiento. ¿Qué significa ciencia? ¿Qué paso da la ciencia? Eliminar lo que tiene de místico la idea de conocimiento. En renunciar al conocimiento y en construir un saber, construir, a diferencia de descubrir, construir un saber que es un artefacto desarrollado a partir del presupuesto radical de que solo tratamos con los artefactos que maneja el sujeto. ¿Va de nuevo? Construir un saber que es un artefacto desarrollado a partir de ¿qué?
del presupuesto radical de que solo tratamos con los artefactos que maneja el sujeto. Que no es lo mismo que suponer que el saber ya está listo ahí. En una noción, lo que yo hago, ¿cuál es el concepto medieval de ciencia, por ejemplo? ¿Qué cambia para Lacan en el paso moderno del planteamiento medieval? Que en el planteamiento medieval también hay ciencia, obviamente, aunque todo el mundo diga que no, también hay ciencia, solo que la noción científica es conocer todo eso que Dios sabe. La pregunta es si nosotros podemos llegar algún día a conocer esas cosas que Dios sabe. En este momento la situación es diferente, dice él. Es construir un saber que funcione como un artefacto con el que solo tratamos de lo que maneja el sujeto. Y ahí es ya diametralmente distinto. Porque en uno lo descubrimos porque Dios lo tiene y en otro lo construimos porque depende del sujeto. ¿Entienden? Sigo entonces. Y más aún, que éste puede purificarse como tal hasta ser solo el soporte de lo que se articula como saber ordenado en cierto discurso. Un discurso separado del de la opinión, ¿no? Que es el problema de doxa y epistemé griego. Que es que epistemé no es cualquier opinión que yo pueda decir. Me parece que las cosas son así, pienso que es esto. Eso no es científico, ¿no? Y aquí viene lo importante, miren. Una vez dado ese paso, e incluso habiéndolo comprendido, sigue quedando un presupuesto, hasta un prejuicio, tanto menos criticado cuanto que no se lo percibe. Ese es el punto central. Incluso en el movimiento moderno, donde se rechaza el saber de Dios y uno sigue buscando el conocimiento como artefacto creado por el sujeto, dice Lacan, incluso ahí queda un presupuesto, incluso ahí queda un prejuicio. Pero es un prejuicio que no se critica, porque obviamente no se ve. Y no se planteó ninguna cuestión seria sobre las implicaciones que pese a nosotros persisten. Este prejuicio es el siguiente, lo voy a leer. Al descubrir este saber, lo concebimos, lo queramos o no, como ya ordenado en algún lugar. Al descubrir este saber, lo concebimos como ya ordenado en algún lugar. Ese es el punto. O sea, lo que Lacan está diciendo es que en la modernidad igual sigue existiendo Dios. Ese es el punto. Porque la operatoria Dios no depende de Dios. No depende de Dios como personaje. Como decíamos recién, uno puede pensar en el destino, en la naturaleza, incluso en la ciencia. O sea, uno puede decir, algún día la ciencia va a descubrir por qué tal y tal y tal, y ese día todos nuestros problemas estaban resueltos. Es una noción teológica de ciencia, ¿entienden? Es creer que la ciencia opera de forma teológica, que Dios es la nueva, que la ciencia es el nuevo Dios. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Lo que Lacan, para mí lo poderoso de la idea es que Lacan está denunciando que en la modernidad opera igual. O sea, que en Freud opera igual. O sea, que en nosotros opera igual. Eso es lo que... ¿Y qué significaría de ahí en esa parte que dice que más aún que puede purificarse como tal, a más arriba? Que puede, que no solamente te va a quedar, que eso es hacia donde apunta la ciencia, que no solamente te va a quedar como un planteamiento de opinión, de doxa. O sea, yo pienso que el agua es salada. Y el otro dice, yo la probé, no, yo pienso que el agua es dulce. Eso no funciona científicamente, porque lo que se tiene que hacer es purificar el conocimiento más allá de la opinión. ¿Qué es el problema del psicoanálisis? Del a mí me parece. El paciente dice tal cosa, a mí me suena como que hay algo del padre ahí. Escuchándote se me ocurrió que quizás tiene que ver con... Eso es doxa. O sea, eso es una operación de opinión que genera una disciplina pseudocientífica. ¿Entienden? O sea, yo escucho lo que el paciente dice y yo digo lo que a mí se me ocurrió con respecto a eso. Eso no es científico. Eso es una opinión. Está buenísimo, no nadie dice que las opiniones estén mal. Pero bueno, eso aleja el camino del psicoanálisis con respecto del de los planteamientos científicos. Porque el planteamiento científico no soporta la idea de opinión. Aunque hay opiniones pseudocientíficas, ¿no? Es que está demostrado, bien, cuando la gente dice, está demostrado científicamente que la depresión proviene de una disminución de, no sé, yo no sé nada de neurociencia, ayúdame un poco. De serotonina, gracias.
de serotonina. Ese planteamiento es pseudocientífico en el sentido de que da la sensación de que lo está diciendo alguien con mucha categoría y puede ser una opinión. ¿Entienden? Entonces, la operatividad del concepto que acabamos de llamar Dios, que en el desarrollo lacaniano se llama otro, puede seguir funcionando tranquilamente en correspondencia con la ciencia si ustedes suponen una ciencia teológica. ¿Me siguen? Ahora vamos a ese problema, porque es un problema epistemológico grave. Pero dejen que primero lo diga Lacan y ya después lo explico yo. Este saber lo concebimos como ya ordenado en algún lugar. ¿Debemos, sí o no, pensar que es así? Pregunta. ¿Debemos pensar que el saber está en algún lugar? ¿Sí o no? En la medida en que no se ponen a prueba las consecuencias de una suspensión radical de este sujeto supuesto saber, permanecemos en el idealismo. En la medida en que no se ponen a prueba las consecuencias de una suspensión radical del sujeto supuesto saber, permanecemos en el idealismo. Y sigue Lacan. Y en su forma más retrasada, ni más ni menos, teología. Entonces, si nosotros no suspendemos radicalmente la función sujeto supuesto saber, estamos haciendo teología. Aunque ese Dios sea Lacan, aunque ese Dios sea Freud, aunque ese Dios sea el psicoanálisis, o sea lo que sea, no importa, la neurociencia, ¿entienden? Da igual cómo se llama, pero la función sigue siendo teológica. ¿Entienden por qué? ¿Por qué? El saber está en algún lugar. Exactamente, porque el saber está en algún lugar. Y acá, la mejor cita que he encontrado de Lacan en los últimos años, dice, el sujeto supuesto saber es Dios. Si tenían alguna duda de que no se trataba del analista, el sujeto supuesto saber es Dios. Y dice, coma, y San se acabó, como dijeron recién. El sujeto supuesto saber es Dios y San se acabó. Y acá les anticipo un poco lo que va a decir. Se va a meter en el problema científico de Einstein contra los que proponen la teoría cuántica. No sé si están más o menos al tanto de ese conflicto. Lo cuento rápidamente. Los desarrollos de relatividad en Einstein llevados a sus últimas consecuencias, dan por efecto la teoría cuántica. ¿Sí? Teoría cuántica que cuando se desarrolla, Einstein dice, no puede ser así. Porque la teoría cuántica es estrictamente probabilística. O sea, la única forma de determinar la posición de una partícula en el espacio es probabilísticamente. Se entiende que es probabilísticamente, sacando el cálculo de dónde podría estar, dónde es más probable que esté, y así es como se sabe. Eso te termina dando, en física del inicio del siglo XX, una realidad que es probabilística. O sea, las cosas son porque es más probable que sean de cierta forma que no de otra. Ese desarrollo a Einstein no le gusta nada. Y ahí recula, igual que Freud, en el segundo momento de los años 20. ¿Por qué recula? Y dice la famosa frase, porque Dios no puede jugar a los dados. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Entonces, el problema central entre Einstein y los cuánticos es que finalmente Einstein no puede suponer que al final todo sea probabilístico. O sea, que Dios solamente se dedica a tirar dados. Y los cuánticos dicen, bueno, lo sentimos, pero sí. ¿Se acuerdan que la respuesta que en una carta él escribe? Es que Dios no juega a los dados. Y le responden a Einstein diciendo, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Ese es el planteamiento del problema. Ahora les cito para que entiendan por qué tiene sentido en este contexto. El sujeto supuesto a saber es Dios, y San se acabó. Se puede ser un sabio genial y sin embargo no un oscurantista. Y se puede ser Einstein y recurrir de la manera más articulada a ese Dios. O sea, ustedes pueden ser el físico de los más importantes del siglo XX y aún así creer en Dios. Es preciso que ya sea supuesto saber, dado que Einstein, que argumenta contra una reestructuración de la ciencia sobre fundamentos probabilísticos, que es el problema de la cuántica, alega que el saber que supone en alguna parte lo que él articula en su teoría se vale de algo homogéneo a lo que es supuesto concerniente a ese sujeto y que nombra, en términos tradicionales, Dios.
¿Entienden? Entonces ustedes pueden ser un súper científico, ¿ven cómo está? Pueden ser un súper científico, de hecho los científicos más importantes, y seguir pensando en Dios. Cuando los desarrollos de la cuántica te dicen, bueno, claro, entonces que todo depende del azar. Y decir, no. O sea, muy lindo lo de la física, muy lindo la relatividad, pero no. Al fin y al cabo tiene que haber un orden del universo. Ese es el punto. Y él, un físico reconocido, ¿entiendes? No es un cura en un pueblito perdido. Un físico absolutamente reconocido que rechaza la idea de que Dios no exista. Porque Dios no puede jugar a los dados. O sea, si Dios decide algo, lo decide y punto. O sea, las leyes del universo no pueden ser probabilísticas. ¿Qué? No, pensé que querías decir algo. Las leyes del universo no pueden ser probabilísticas, entonces va para atrás, ¿entienden? Va para atrás. Y esa discusión se mantiene hasta la muerte de Einstein, siguen discutiendo en ese sentido. Él rechazando la cuestión probabilística que surge precisamente de sus desarrollos sobre relatividad general. Es una ironía total, ¿no? Es como que uno abre la caja de Pandora y después lo que sale a uno ya no le gusta. Dice, no, esa parte no. Pasa que ya estaban todos los demás, Bohr, Planck, instaurando la idea de que sí puede haber una realidad que sea estrictamente probabilística. ¿Por qué lo trae Lacan? Porque uno puede ser un físico y creer en Dios. No tiene nada que ver con eso. ¿Sigo? ¿Vamos bien? ¿Siguen vivos? Más o menos, no del todo. Que sea difícil captar este buen Dios en lo que se sostiene el orden del mundo, pero no es mentiroso, es leal, no cambia durante las partidas los datos del juego. Las reglas del juego, esto es lo importante, las reglas del juego ya existen en algún lugar, se instituyen por el solo hecho de que el saber ya existe en Dios. Él preside este desciframiento llamado saber. Ahí está, una idea muy clarita de Dios utilizada en la ciencia. En la medida en que, esto Lacan lo escribe todo junto, en la medida en que el sujeto supuesto saber antes que nosotros sepamos, no haya sido puesto en discusión, esto es lo importante de tu pregunta, de la manera más seria, podrá decirse que todo nuestro recorrido permanecerá atado a lo que es factor de resistencia en un pensamiento. Si nosotros no criticamos la idea del sujeto supuesto saber antes que nosotros sepamos, vamos a permanecer atados al factor de resistencia en el pensamiento, que no se desprende allí, puesto que una concepción viciosa del terreno sobre el cual planteamos las cuestiones conduce inevitablemente a su distorsión de principio. Obviamente, si planteamos así la cuestión inicial, se va a terminar distorsionando al final. ¿Me siguen? Espero que me estén siguiendo de verdad. Esta cita del seminario 17 me parece que pone de manifiesto una de las propuestas centrales de Lacan. Por lo menos de Lacan de los últimos años, como les decía. Que el problema del psicoanálisis es Dios. El problema del psicoanálisis es Dios. El saber de Dios, el goce de Dios, todo lo demás. Y que claramente, y esto para mí lo más importante que quería comunicarles, y claramente ese problema no se soluciona con nuestro ateísmo, porque nuestro ateísmo no termina de solucionar el problema de Dios. Dios se mantiene ahí aún cuando ustedes sean ateos, de hecho más, ¿no? Porque la idea del saber al cual se le supone un sujeto no necesita de Dios como personaje, que es lo que les decía hace un ratito. La idea de que a ese saber ustedes le pueden suponer un sujeto no requiere de Dios. Ustedes le pueden cambiar el nombre, lo pueden encontrar últimamente en la idea del universo, como decíamos, la idea de la naturaleza, la idea del destino, la idea de las cosas pasan por algo, el saber del inconsciente. Bueno, es que es el saber del inconsciente, ¿entienden? Que es la misma postura. O sea, ¿cuál es mi función? Develar, descubrir y analizar el saber inconsciente de mi paciente. Es lo mismo. ¿Ese saber ya está o ustedes lo van a construir? Ya está. Ustedes lo único que tienen que hacer es quitar el velo. Si ustedes practican un psicoanálisis así, perdón que lo tengan que decir, pero practicar un psicoanálisis teológico, ¿entienden? Suponen que el saber ya está dado y ustedes lo único que hacen es ir en busca de él, develarlo y, claro, ahora entiendo todo mi problema, ¿no?
para decirlo de otra forma, la clave está en que siempre que se suponga un sujeto al saber, en cuanto que uno, tenemos a Dios jugando. Ya tenemos a Dios en el juego. ¿Sí? Como les decía, incluso puede hacerse con la ciencia. Hay, seguramente lo habrán escuchado esto que les decía, gente que dice, bueno, algún día la ciencia va a resolver, bueno, el mismo Freud decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Algún día la química va a explicar cuáles son las funciones cerebrales que implican todo esto que yo descubro. Es esa misma idea. Un día la ciencia va a resolver nuestros problemas y entonces todo va a estar bien. Sí. Pasa que como esta idea de adjudicarle el saber a Dios no hace más que estarnos en el mismo lugar, digamos, porque Dios es inaccesible. O sea, digamos, también sigue siendo como una construcción. Pero no es el mismo lugar. Porque vos podés navegar para un rumbo, aunque nunca llegues a ese rumbo y morirte creyendo que vas para allá, o podés darte cuenta que no vas para ningún lado. ¿Entienden la diferencia? De que decía que como que tortura y alivia a la vez. Exacto, tortura y alivia a la vez. Porque es verdad, tengo una vida que tiene un sentido. O sea, sentido significa una dirección. Voy hacia algún lado. Es verdad, pero nuestro problema neurótico esencial es que ese lado nunca, siempre genera presión. O no es ese lado para donde yo quiero ir. Siempre es dudoso. Ese lado es dudoso o... Es que no sé si es incertidumbre en realidad. Es más bien seguridad. Pero es la seguridad del otro. De que yo no puedo acceder ahí y eso es lo que me hace sufrir. Pero ahí está. El saber ahí está, ¿no? Y quizás el saber no me gusta, me tortura, me duele, no lo entiendo, no puedo acceder a él, pero está. Y te genera ese problema neurótico, ¿no? La otra posición es un poco más complicada, es alivia en el sentido de lo creativo, ¿no? Porque, o sea, es decir, sí, es terrible aceptar que Dios no existe, es verdad. Pero por otro lado, es sumamente creativa la situación. Porque si el otro no sabe todo, ¿dónde está el saber? En la producción de saber. Y eso también puede ser una vida un poco más feliz. Por lo menos un poco menos sufriente, digamos. Yo creo que cada una de las cosas tiene su planteamiento. Me parece que la propuesta de Lacan es que si vos como analista seguís pensando en ese sentido, la proyección del pensamiento siempre está atada al problema de Dios. Aunque Dios sea el universo, la naturaleza o Lacan, da igual, ¿no? ¿Vieron esta idea de cuando alguien dice, bueno, pues, pero ¿por qué Lacan le lanzaba macetas en la cabeza a los pacientes o le pegaba piñas en la panza o tenía sesiones de 32 segundos? Ah, lo voy a hacer. ¿Y qué te dice? No, bueno, eso porque era Lacan. Era Lacan. ¿Qué significa era Lacan? Ya está. Como él es Dios, él puede hacer eso, pero nosotros, pobres neuróticos, no podemos. ¿Entienden? Entonces ustedes pueden pelearse con su tía Martita porque no quieren ir a la iglesia los domingos y aún así ser igual de católicos que ella, creyendo que el nuevo Dios se llama Lacan y que Lacan sí podía hacer cosas y nosotros no, porque opera exactamente igual, ¿sí? Y si opera exactamente igual, para los problemas clínicos funciona exactamente igual, porque están enreverados en el mismo problema neurótico que el paciente. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo van a liberar el problema neurótico de un tipo si ustedes están atados en el mismo problema que él? ¿Me siguen? Después vemos si están de acuerdo o no. Solo quiero saber si me siguen. Bien, entonces termino con esto. Sigue siendo una noción teológica, donde cualquier cosa puede ser propuesta como Dios, ¿no? Científicamente, o la naturaleza. Claro, la tierra está devolviéndole todo lo que le hemos hecho. Es esa misma idea, ¿no? El universo, si uno se enfoca, el universo conspira en favor de uno. ¿Por qué el universo conspira? ¿No? ¿Y qué significa el universo? Hay nociones científicas del universo que si uno las lee se da cuenta que el universo que nosotros no tenemos nada que ver con para dónde conspira el universo. Es más, no conspira para ningún lado, ¿no? Pero cuando uno barra al otro, ahí la cosa se pone interesante. Entonces, yo pienso que este también es un problema para el psicoanálisis, porque el psicoanálisis surge y coexiste con la idea de un saber, pero al mismo tiempo tiene que luchar con eso para no quedar atado a un factor de resistencia en el pensamiento. Por eso es el dilema del sujeto supuesto saber, que es el que da nombre a esta conferencia. Que el psicoanálisis puede ser un invento moderno y poscientífico, todo lo que quieran,
pero porque nace en el seno de la ciencia, es verdad, pero a la vez debe liberarse de él si quiere resolver los problemas clínicos, porque finalmente se trata de eso. Piénsenlo, finalmente se trata del problema del saber, del problema de Dios, del problema del Padre. Es exactamente lo mismo, son distintas formas de decir lo mismo, que es el problema en realidad de la neurosis. Así que bueno, hasta ahí mi exposición. Los escucho, comentarios, preguntas, acuerdos, desacuerdos. Adelante. Malentendidos también. ¿Cómo? Para aclarar. Para aclarar, ¿sí? ¿Me tienen una duda? Sí, ahí va para. Bueno. No, dale, no, Tú recién decías que, o sea, Lacan plantea esto de lo prediscursivo, que no hay prediscursivo, que todo es... No hay realidad prediscursiva. Claro, no hay realidad prediscursiva. La idea de Dios estaría en lo prediscursivo. Claro. Sí. Entonces, Porque un día Dios crea todo claro. y también el lenguaje. Entonces es algo que es imposible correrse de ahí. Y la propuesta, o sea, me refiero como que hay algo que es prediscursivo. Uh-huh. Entonces, uno va a seguir esta línea hacia ese saber. Claro. Y lo otro, que es mi otra reflexión, es si nosotros aspiramos a construir ese saber, pero ya suponemos que eso estaba ordenado ahí antes, eso sería el lenguaje, o sea, el lenguaje sería propiamente prediscursivo. O sea, si vos es que el lenguaje también puede ser Dios. Claro, eso Es que esa fue mi segunda conclusión, es decir, el lenguaje sería Dios. Si vos pones el lenguaje en la categoría del saber donde todo el saber está, sí, es Dios. Claro. Los que entienden, vieron que hay una definición de otro, que es el lugar del tesoro de los significantes. Si vos entendés el tesoro de los significantes como el lugar donde todo el saber ya está, Porque el lenguaje es Dios. O sea, nosotros podemos construir un saber, pero en realidad eso ya estaba ahí. Es que estaba son, ordenado ahí. para mí son dos posiciones distintas. Si ya estaba ordenado ahí, no lo podés construir. Lo podés develar, lo podés conocer, pero no construir. Entonces la crítica apunta a eso, a que uno pueda pensar que construye un saber, pero también, este es el dilema, ¿no? También piensa que hay algo que estaba ahí. Exactamente, Ahora, ese es el dilema. Si nosotros creamos algo, no es conocer, es crear, y crear es algo que surge, digamos, Desde el vacío. claro. Ex nihilo. Exacto, pero también uno crea a partir de algo, o sea, los elementos, en este caso el lenguaje, uno puede crear palabras. Está bien, pero una Por cosa... ejemplo, los neologismos, pero utiliza el lenguaje. Claro. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, ok, nosotros creamos, pero estamos atados también a la otra lógica, a que el lenguaje es Dios. Entonces hay algo ahí prediscursivo. Para mí... Sí. Es que depende, yo pienso que lo podés tomar de las dos maneras. O sea, podés tomar un lenguaje que está ordenado y descubrirlo, o podés tomar un lenguaje... Para mí ese problema queda resuelto en Lacan con no hay metalenguaje. Porque como no hay metalenguaje, no hay un lugar donde el lenguaje esté articulado, del cual este lenguaje natural mío es una forma de decirlo. Sino que este lenguaje natural mío interviene directamente en el lenguaje. No hay dos niveles distintos, donde está el mundo de las ideas platónico y entonces mi desarrollo material en el mundo. Como no hay metalenguaje, todo es parte de lo mismo. Y en sentido estricto es imposible determinar si eso ya estaba antes o lo estoy creando ahora. ¿Entendés? Pero como es imposible determinarlo, eliminás la idea de Dios. Porque eso implica que vos con una palabra podés crear cosas y podés crear dioses y eliminarlos también. ¿Entendés? En cambio, en el otro planteamiento, si el lenguaje, que es un poco la clínica del amigarse con el síntoma, de... ¿Cómo se llama? Saber hacer con eso. Saber hacer con eso. ¿Qué significa saber hacer con eso? Significa, eso ya está.
Eso ya está. Dios ya dijo que esto va a ser así. Lo que te queda como mortal es aguantarte. Saber hacer con eso es decir, bueno, voy a ver cómo hacer para que eso no me haga doler tanto. Esa es una postura. Pero otra postura es una postura creativa, donde no hay un eso con el cual yo me tengo que hacer saber hacer, porque yo puedo crear cosas nuevas. Entonces te da dos clínicas distintas. Una clínica teológica donde, bueno, tu castigo es entender cuál es tu destino divino y entonces aguantarlo. Esas que crear cosas nuevas sería a partir de tus recursos. No, a partir del lenguaje. El lenguaje. A partir del lenguaje. De eso que habla. De- eso claro. que sale. Igual me parece que, o sea, está bueno, pero por ahí plantearlo como dos caminos, me parece que también es como que se transita a través de los dos caminos unificados. O sea, me parece que hay algo que se descubre, por ejemplo, el lenguaje es algo que ya está dado, o sea, que las personas lo vamos construyendo, pero es algo que ya se da, ¿sí? Y en la clínica nosotros lo que hacemos básicamente es como ir descubriendo ciertas cosas por las que ese sujeto puede empezar a hacer y empezar a construir algo. Claro. Entonces como que por el momento me parece... Exacto. Yo creo que son momentos diferentes. Hay un momento inicial donde tanto él como nosotros suponemos que descubrimos, que es el sujeto supuesto saber. O sea, hay un saber dado por el lenguaje y nosotros lo descubrimos. Pero creo que hay un segundo momento donde nos damos cuenta que ese descubrimiento no fue descubrimiento como tal, sino, aunque no nos diéramos cuenta, fue más bien un hecho creativo. Y entonces cae el sujeto supuesto saber. Pero no porque él deje de pensar que nosotros sabemos, sino porque ya nadie en esa relación piensa que hay un saber donde todo esté dado. Y cuando eso cae, hay algo del orden del fin de análisis. Claro, pero está bueno pensarlo como que son dos cosas que van a suceder. O sea, como en un primer momento quizás poder descubrir, no sé, la neurosis de destino que formó esa persona para que de ahí empiece a construir algo propio, digamos. Sí, solamente difiere en un punto. Y es en el punto de que el saber hacer con el síntoma nunca tiene parte creativa. Eso es lo que no me gusta de esa postura. Si lo podemos leer en dos momentos, estoy completamente de acuerdo. Solo siento que esto, si se sostiene, nunca es creativo. Porque al final ese saber ya está. Entonces, si ese saber termina estando, lo más que te queda es la resignificación del saber, o pensarlo diferente, o que duele un poco menos, pero nunca cambia. Pienso que crear va en el sentido opuesto a esto. Para mí también. Crear es algo nuevo, es algo que no estaba ahí. Crear implica que ustedes no supongan que ya hay un saber donde el saber está determinado. Aunque al inicio del análisis, como dice Lacan, justamente el método psicoanalítico hace esto. Hace creerle al tipo que hay un saber. Pero después se va deshilachando. Porque esto está, si ustedes no lo eliminan, dice Lacan, te queda siempre atado el pensamiento a esa idea. ¿Qué más? Yo estaba pensando esto en relación con el tema del instante de ver, momento de comprender y el tiempo de concluir. ¿Qué pensás? En un primer momento, por ahí, tenga que ver lo que dice ella, la idea, una cuestión de ver, después en otro momento pasemos a otra fase. Sí, pienso que sí. Estaba pensando eso cuando lo decía, se me vino a la cabeza de esa manera por el camino. Estoy de acuerdo, digo lo mismo. Lo único que digo es que la idea teológica te deja anclado. Porque si Dios existe, existe, punto. Está ahí y planteó todo y sabe todo. Entonces ahí no tenés mucha posibilidad creativa. Porque Dios es. Y si Dios es uno y ya sabe. Entonces, que el método introduzca el problema del sujeto supuesto saber, es verdad. Que nos quedemos ahí, me parece que no es buena idea. Porque si nos quedamos ahí, lo único que nos queda es la clínica de la resignificación. Bueno, sí, me pasó eso, pero hoy ya no me duele tanto. A mí, eso es una opinión personal, esto es pura doxa. A mí no me gusta esa idea. O sea, siento que es limitada para el psicoanálisis. Decir, bueno, esto pasó, hay que adaptarse a ello, ¿no? Aunque sea en apariencia una idea propia, creativa, nueva de uno, si vos supones Dios, en el fondo Dios está y con eso no se puede discutir. Yo pienso que quizás
si en ese segundo momento podemos criticar la idea de Dios, lo que te queda es puro vacío. Pero ese puro vacío, como buen vacío, también es un vacío creativo. Entonces creo que ahí hay una posibilidad de orientación clínica, ¿entiendes? Sí. Eso es lo que me corre de caer en esta de la opinión de la doxa, es decir, según lo que vos me estás contando, se me ocurrió que tal cosa, o podemos pensarlo de esta manera. O sea, porque es un lugar bastante tentador en ese sentido y fácil por ahí de caer en las sesiones, de ocupar ese lugar. O sea, el paciente va hablando y uno... va diciendo lo que se le ocurre. Claro, o no sé, o sea, creo que sería importante y me parece interesante poder pensar cómo generar ese lugar, cómo crear eso, cómo propiciar esto creativo. Y esto creativo sin caer en ese lugar de la doxa o de la opinión. Claro. Sin caer en ese lugar de lo teológico. Yo creo que el problema de la doxa y la opinión y del de se me ocurre tal cosa, se me ocurre tal otra, es que también está trabajado por Lacan, es el problema del semblante. Que uno con palabras puede decir cualquier cosa. Entonces una sesión puede ser, era esto, la siguiente sesión puede ser, era lo otro, la otra sesión puede ser, porque claro, y el sentido... Con el lenguaje el sentido nunca se agota. O sea, que ustedes pueden seguir y seguir y seguir, y análisis que se extienden 25 años y seguimos, porque seguir con lenguaje puede seguir toda la vida. Porque por movimientos metafóricos y metonímicos, realmente el desplazamiento es infinito, literalmente infinito. Entonces, yo creo que bueno, será tema para otra investigación. Habría que ver cuál es la propuesta de Lacan para poder detener el movimiento infinito del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con lo trabajado en el seminario 18. A ver si el psicoanálisis puede ser un discurso que no sea solo de semblante, ¿no? Y en ese sentido un discurso un poco más científico. Pensaba en esto cuando me pasaba en algunas ocasiones que vienen a hablar, tenían la intención el paciente de hablar de un tema, empieza, hay un efecto, ¿no? Que hace que termina hablando de otra cosa, se levanta y dice, pero no era esto de lo que yo quería hablar. Bueno, lo hago para la próxima sesión, y ya quedé como por una próxima sesión, si eso no es un poco esto que estás diciendo, una creación de sentido donde no había nada de eso, de la intención de venir a decir eso, y aparece otra cosa, y se dice, pero no era eso. Pero sin embargo, se van con, bueno, pero no importa, lo puedo hablar después. Y esto también es, y eso que venía a decir, pero que bueno, lo puedo decir o no, capaz que tampoco se diga en la otra sesión y eso, pero y esto también. Claro. Yo creo que la clave es de dónde uno supone que surge eso. Hay dos posibilidades. Uno puede decir, claro, es que en realidad lo dijo desde el inconsciente, es el inconsciente hablando, que es un poco la respuesta de Freud. O también uno puede pensar, eso no estaba en ningún lado. No estaba en ningún lado y surge de un puro efecto del lenguaje de lo que sucede en la sesión. ¿Estaba eso? ¿Existía eso antes de esta sesión? No existía. Pero bueno, son dos mundos distintos, creo. Yo ahí sí lo diferencio claramente, porque en el primer esquema Freud te va a decir, es que claro, porque él no tiene que hablar de lo que quiera, él tiene que hablar de lo que le venga a la mente, y lo que le viene a la mente le es dado por el inconsciente. En el esquema de Lacan, ¿quién habla? Porque él te dice claramente, lo que yo quería decir, no lo dije. Entonces, ¿quién habla? Eso habla. Pero eso ya está dado ahí, o es un puro efecto de creación de significaciones. Yo creo que eso te arma dos clínicas que son distintas. Pero bueno, será cuestión de tomar posición, no creo que ninguna sea mejor que otra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos entonces por venir.